Entonces, para cerrar el que estábamos haciendo, nosotros podríamos hacer esto, ¿no? Con n igual a 2. ¿No? Tenemos los números ahí para hacerlo. Incluso podemos hacerlo también con n igual a 3. ¿Sí? Se los dejo para que lo hagan. Tendría que verificar la ecuación de diferencias con la sucesión de entrada y de salida que tenemos ahí. ¿Está? Se los dejo para que lo hagan ustedes. Entonces, tenemos como opción hacer una de las antitransformadas que están en la guía. Yo puedo buscar otra, si no, pero yo les había marcado una, creo, para hacer. Y también una función, o sea, encontrar la transformada de, ahí sí les puse una distinta. Si alguien la tiene, podemos hacer esa. La que yo les había puesto una secuencia de entradas, si no invento una cualquiera, pero una secuencia de entrada diferente, digamos. ¿Alguien la tiene a mano por ahí? Si no invento una, vamos a poner una cualquiera. Supónganse que tenemos un tercio a la n-1 más 2 por 1/2 a la n más 1 por mu de n más 1. Es decir, estamos corriendo un poquito hacia un lado o hacia el otro el exponente, pero también el comienzo de la sucesión, porque estamos poniendo por mu de n más 1. Eso significa que empieza en n igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, vamos a separarlo. Eso es un tercio a la n menos 1 por mu de n más 1, por un lado, y por otro lado, 1/2 a la n más 1 por mu de n más 1. Y vamos a pensar cada uno por separado. ¿Está? Entonces vamos a pensar un tercio a la n menos 1 por mu de n más 1. El que tiene cancha para, partiendo de la base que sabemos de memoria o que tenemos anotado, pensarlo. Bueno, yo le digo, yo lo pienso porque además es muy fácil, miren. Para empezar, esto es un tercio a la n por un tercio a la menos 1. O sea que esto es 3 por un tercio a la n por mu de n más 1. Bien, ¿y cómo es esta sucesión? El primer término es que con n igual a menos 1. Entonces, con n igual a menos 1, fíjense que queda un tercio a la menos 1, me queda 9. El primer término es 9. El siguiente término, que sería para n igual a 0, me da 3. El siguiente término, que sería para n igual a 1, me da 1. El siguiente término, que sería para n igual a 2, me da un tercio. El siguiente término, que sería para n igual a 3, me da un noveno, etc. O sea, es la misma sucesión geométrica de siempre, pero ojo que este es el correspondiente a n igual a 0. De todas formas, para armar la x de z correspondiente, eso no nos importa, porque x de z es la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de x de n por z a la menos n. Y entonces, claro, el tema es que el primer término es el menos 1, entonces me aparece z a la menos 1, me aparece un z. Me aparece 9z más 3 más 1 sobre z
más 1 sobre 3z, más 1 sobre 9z cuadrado, etc. Entonces, ahí tenemos dos cuestiones. Una, que la razón de la sucesión es un tercio, o 1 sobre 3z, perdón. Pero otra, que el primer término es 9z. Entonces, ¿cuánto es la x de z? ¿Se acuerdan que es el primer término dividido 1 menos r? Entonces sería 9z dividido 1 menos 1 sobre 3z. Saco el 3z de denominador común. Y me queda 3z menos 1. Entonces me queda 27z cuadrado sobre 3z menos 1. Saco el 3, ¿no? Saco el 3, me queda z menos un tercio. Y entonces me queda 9z cuadrado dividido z menos un tercio. Y entonces, claro, en realidad, si uno tiene suficiente cancha, una vez que uno empieza a comprender cómo funciona esto, uno podría haber pensado lo siguiente. Primero, como el primer término es un 9, voy a tener un 9 ahí, porque se acuerdan que ahí va el primer término. ¿Sí? ¿Y por qué no es 9z sobre z menos un tercio? Y bueno, porque 9z sobre z menos un tercio hubiera sido si arrancaba en n igual a 0. Como arranca en n igual a menos 1, está como si fuera desplazada y hacia la izquierda, me aparece una z adicional. Entonces, ese sería el primer término. El segundo término es 2 por 1 medio a la n más 1 por mu de n más 1. Bueno, pero eso es lo mismo que 2 por 1 medio a la n por 1 medio. Y el 1 medio entonces se me va con el 2, ¿no? Entonces nos queda en realidad 1 medio a la n, pero por mu de n más 1. Es decir, que voy a tener 2, 1, 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo, etc. Y donde el n igual a 0 es este que está acá. Por lo tanto, si hago x de z, que es la sumatoria desde n igual a menos 1, menos infinito, perdón, hasta infinito, de x de n por z a la menos n, fíjense que me va a quedar 2z más 1 sobre 2z, más 1 sobre 4z cuadrado, más 1 sobre 8z cubo, ¿no? Etcétera. R es 1 sobre 2z. Y el primer término es 2z. Entonces, nos va a quedar el primer término sobre 1 menos 1 sobre 2z. Sacamos 2z de denominador común. Y nos queda 2z menos 1. Paso el 2z arriba, nos va a quedar 4z cuadrado. Saco el 2 factor común, me queda 2 por z menos 1 medio. Finalmente me queda 2z cuadrado sobre z menos 1 medio. Entonces, ¿por qué en ambos casos nos dio z cuadrado? Y bueno, porque el escalón, en vez de empezar en 0, empezaba en menos 1. Básicamente por eso. Por lo tanto, en total, digamos así,
¿cómo nos queda? Nos queda 9z² sobre z menos 1/3 más 2z² sobre z menos 1/2. Y una cosa importante de comprender es que está bien, muy lindo, yo hice esto, hice cada uno por separado, pero ahora lo tengo que volver a juntar. ¿Por qué lo tengo que volver a juntar? Porque yo tengo que tratar de investigar de todo esto cuáles son los polos y los ceros de mi transferencia, de mi sistema. Entonces, tengo z menos 1/3, z menos 1/2, esto dio z menos 1/3, me queda 9z² por z menos 1/2, más 2z² por z menos 1/3. O sea, hasta acá, profe, lo único que hicimos fue arreglar un poco aplicando la propiedad de desplazamiento, nada más. Bueno, fíjate que yo ni siquiera apliqué la propiedad de desplazamiento. Por ahí, si vos aplicas la propiedad de desplazamiento, a lo mejor lo puedes hacer más rápido. Yo lo hice como a pedal. O Ah, ok, sea, ok. yo separé en los dos términos. Hice distributiva, digamos. ¿Está bien? Con lo que me quedó ahí, el tercer renglón, con lo que me quedó acá, me armé la sucesión. Y con la sucesión que me armé, apliqué transformada Z y me armé la sucesión en Z. Con lo cual saqué el primer término y la razón. Y acá puse el primer término sobre 1 menos la razón. Lo hice a pedal, yo no apliqué Sí, sí, el está bien. desplazamiento. Lo que dije es que cuando llegué al final, bueno, ¿por qué me quedó z² en vez de z como antes? Bueno, me quedó z² porque empezó en menos 1, ¿no? Y comenté eso, pero yo lo hice a pedal, ¿sí? Ahora, cuando llego al final, lo tengo que juntar, ¿sí? Tengo que hacer esto. Y entonces acá, voy a... Abajo, por supuesto, ya está, porque ahí están los dos polos, ¿no? Abajo ahí están los dos polos. Pero arriba voy a dejar z², lo voy a dejar adelante, ¿no? O sea, factor común. Y después voy a hacer el distributiva con el 9 y con el 2. Me queda 9z menos 9 medios más 2z menos 2 tercios. Entonces me queda z² por 11z. ¿Y ahí cuánto me da? 9 medios más 2 tercios. O menos 9 medios menos 2 tercios, como quieran. Son 27, 33, ¿puede ser? 33 sextos. Que alguien chequee que hice bien. A mí me dio 31 sexto. Puede ser, ¿eh? 27. Sí, 31, tenés razón. Bueno, una lástima, porque 33 era más lindo para sacar el 11, ¿no? Igual vamos a sacar el 11. Esta es la x de z, entonces, que estábamos buscando. Es 11z². ¿Y para qué saco el 11? Porque si no es 11 factor común ahí. Bueno, no importa, porque yo quiero mi 0. Entonces, para que me quede mi 0 bien claro, tengo que poner acá z, ¿no? Menos, y tengo que poner 31/66.
¿Y qué hizo con el z cuadrado? ¿Lo pasó? ¿Cómo lo simplificó? No, no lo simplifiqué, ahí está el z cuadrado. Lo saqué factor común. Hizo factor 11, hizo factor común 11. Listo, disculpe. Claro, pues la idea es que le quede un 0 arriba. Sí, en realidad tengo un cero doble en el, o sea, los tengo de polos, bueno, los polos era más fácil, lo tenía de entrada, z igual a 1/2, z igual a 1/3. Pero ceros, tengo z igual a 0, que si quieren le podemos poner doble, porque es un 0 doble, y z igual a 31/66. ¿Está bien? La antitransformada, ¿se acuerdan que el método era, ahora si quieren hacemos una antitransformada? Esto sería una transformada. Uno puede tener toda la complicación que uno quiera, que en general se hacen parecidos, ¿sí? Ahora, una pregunta interesante es la siguiente. Sí, muy lindo. Se hacen todas iguales siempre que sean sucesiones geométricas, ¿no? Pero se acuerdan que esta sucesión no es geométrica en sí misma, sino que es una suma de dos sucesiones geométricas. La sucesión, si hacemos los números, no es geométrica. ¿Sí? Y entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que parece ser que es como si fuese un espacio de funciones? ¿Se acuerdan el espacio de funciones, por ejemplo, de las funciones periódicas que se pueden representar en términos de senos y cosenos? Bueno, yo puedo tener sucesiones que por ahí pueden representarse en términos de sucesiones geométricas. Claro, si tengo infinitas sucesiones geométricas, anda a ser la transformada Z, ¿no? Pero quiero decir que por eso es que se le pone tanto énfasis a las sucesiones geométricas, porque son muy fáciles de resolver, y porque a veces uno puede expresar otras sucesiones en función de sucesiones geométricas. Porque una forma de pensarlo, porque no se entiende bien por qué, no está tan claro por qué, pero si lo pensamos al revés, sí se entiende por qué. Porque si yo, cuando tengo una función transferencia, o sea, una función en Z, no necesariamente en transferencia, una Y de Z, o una X de Z, ¿no? Una F de Z, con polos y ceros, y yo sé descomponer fracciones simples y hacer la antitransformada con sucesiones, y bueno, quiere decir que en principio cualquiera pareciera ser que puede ser una suma de sucesiones geométricas. Pareciera ser. Es decir, no es que eso sea una demostración lo que yo estoy diciendo, sino que parece cerrar, porque vos tenés una expresión con polos y ceros, y vos aplicás el método, ¿sí? Y va a volver para atrás, y parece que siempre te va a quedar en forma de una suma de sucesiones geométricas. Bueno, y después quedaba la otra antitransformada que les había sugerido, ¿no? ¿Alguien se acuerda cuál era la que teníamos para hacer? Si no, también agarro una cualquiera. Nosotros habíamos hecho si no me equivoco, el 3A, y será el 3B, el que les habré mandado para hacer.
Profe, le hago una consulta. Dale. ¿No es necesario sacar la región de convergencia de esto? Sí, más vale que sí. Me estoy Porque en el olvidando. anterior tampoco lo sacamos. No, en el anterior, a ver, vamos para el anterior. El anterior era diferente, primero porque no era convergente, o sea, la señal de salida, ¿te acordás que dijimos que ese sistema es mentira? ¿No? Porque la señal de salida diverge. Es inestable, porque tenía un polo en z igual a 3. ¿Sí? Esa ecuación de diferencia genera una salida que crece indefinidamente. ¿Está bien? Sí, o sea, al tener un polo mayor a 1, ya sabemos que no converge, se va. Exacto. Pero acá tenemos una razón de 1/2 y de 1/3. No, O sea, que sí, en por base eso a te eso digo. sacamos la región de convergencia, ¿no? Tenés Tendría razón. que ser 1/3 sería. No, la más grande es 1/2. Ah, la más grande. Entonces nuestro... Acá. Vamos a hacerlo Claro. acá. Es decir, vamos a hacer el diagrama de polos y ceros. Tenemos un cero en el origen que es doble. Acá hay diferente bibliografía, cómo se simboliza el polo doble. Yo le voy a poner un 2 ahí porque encima el diagrama es chiquito. Después tengo un polo en 1/2 y un polo en 1/3. Y el otro 0 es un poquito menos que 1/2, o sea, ponele por acá, pero en realidad está muy cerquita, ¿no? Y la región de convergencia, lo tendríamos que haber puesto cuando hicimos cada una de las sucesiones. Tenés razón, nos olvidamos. Acá, ¿no? Acá tendríamos que haber puesto que módulo de z tiene que ser mayor que 1/3. La región de convergencia de esa transformada z. Y acá tendríamos que haber puesto que módulo de z tiene que ser mayor que 1/2. Y para que se cumplan las dos cosas, ¿no? O sea, si vos tenés que poner que módulo de z sea mayor que 1/3 y que módulo de z sea mayor que 1/2, te queda que módulo de z tiene que ser mayor que 1/2. O sea, si es mayor que 1/2, es mayor que 1/3 seguro. Como alguien dijo, alguno de ustedes la vez pasada, es el polo más grande, más alejado. O sea que sería de acá para afuera. Del polo más alejado para afuera. Sí, tenés razón, faltaba eso. Bueno, decía, tenemos z cuadrado menos 1/2 z dividido z cuadrado más 3/4 z más 1/8. Este creo que era el ejercicio 3b, si mal no recuerdo. Sí. Bueno, ¿cómo se hacía? ¿Qué hago? A ver. O sea, me piden hallar XDN.
¿qué hago? Y podemos arriba podemos sacar factor común z. Claro, porque además un z lo tengo que mandar, aunque no sacara factor común, medio lo Sí, un tengo que z. inventar, porque Claro, el z lo tengo que mandar para el otro lado, ¿no? claro. Y entonces acá nos quedaría z menos un medio, ¿no? Y bueno, y abajo tendría que factorear, ¿no? Tendría que, o sea, Un complejo. No sé si no son complejos las raíces de ese. ¿ah, sí? No, decime que no. No recuerdo eso. Ahí le No, no, paso. X, no, no, es menos no, un no es cuarto y complejo. menos un medio. Menos un cuarto y menos un medio. Claro. O sea, queda z Z más un cuarto y Z más más un un medio. cuarto y z más un medio. A vale 1, Sí, está bien. el de adelante vale 1. Buena pregunta, Patricio. Buena pregunta. Porque en Laplace, a ver, en Laplace no lo hicimos, ¿sí? Pero yo les comenté qué pasaba. Si vos en Laplace te quedan raíces complejas, que te quedan complejas conjugadas, acá también te quedarían complejas conjugadas, vos operas igual y te va a quedar una exponencial compleja, ¿no? Que va a tener, por ejemplo, te va a quedar e a la menos 2t más 5. Entonces vos separás y te va a quedar, perdón, e a la menos 2 más 5j, entre paréntesis, t. Entonces vos separás y te queda e a la menos 2t, que es la exponencial negativa, pero multiplicada por e a la 5jt. Y eso te queda coseno de 5t más j seno de 5t. Es decir, te aparecen soluciones oscilatorias que multiplicadas por la exponencial negativa son soluciones oscilatorias que van, digamos, tendiendo a lo que sea, a cero, al valor final, a lo que tengan que... Es decir, no lo hicimos, pero lo dijimos, y si bien la matemática es un poco más ploma, y muchas veces es una consecuencia indeseable que oscile, ¿no? Porque el sistema se oscila, capaz que cuesta más que termine poniéndose estable. Sin embargo, digamos, como que uno se imagina cómo sería. Es una buena pregunta. En principio yo te diría lo mismo, que uno podría seguramente hacer lo mismo, pero no lo he hecho, ¿sí? Así que lo dejamos pendiente, sería bueno buscar info al respecto, ¿sí? Hacerlo, ninguno de la guía tiene eso, y no sé si en este caso tiene alguna aplicación, porque vos fíjate que si lo seguimos haciendo, nos va a quedar una sucesión compleja, que en este caso, es decir, no sé si tiene aplicación práctica, ¿entendés lo que te quiero decir? Pero no estoy seguro, la verdad no estoy seguro. Es decir, sin conocer del tema, lo primero que se me ocurre es que no tiene aplicación práctica. Al revés de Laplace, insisto con eso. En Laplace nosotros lo mencionamos, al final no hicimos ninguno, pero tiene una importancia práctica fundamental, porque justamente cuando el sistema no es estable, sino que oscila, ¿no? Es decir, no sé si no es estable, porque puede ser estable, puede tender a un valor final, pero lo hace en forma oscilatoria, bueno, tenés polos complejos. Y es perfectamente, digamos, físicamente posible y tiene un significado importante. Acá me confunde un poco la pregunta. En principio diría que si vos haces lo mismo te van a quedar sucesiones complejas, que en este caso no tendría sentido, pero no estoy muy seguro, Patricio. Habría que buscar. Es decir, yo lo que llegué a ver de los libros, que te acordás que yo te comenté que me gusta el ProAquis, ¿no? O el otro,
yo no seguía avanzando mucho de transformada Z y mucho de transformada Z. El PROACI ni que hablar, porque el PROACI justamente tiene todos los capítulos posteriores donde se hace procesamiento, ¿no? Y yo no me metí en eso. Y habría que darle una mirada. Es una pregunta interesante. ¿Mm? Porque además, bien podría ocurrir, ¿no? De hecho, hemos tenido ejemplos a patadas, que aunque las señales concretas de sucesiones complejas no tengan sentido físico real, podría ser que sí forme parte de alguna de esas codificaciones extrañísimas que hay, ¿no? Con lo cual no quiere decir que no se use. No, digamos, no. Lo dejo así como pregunta. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Hacemos igual, chicos, Aquí esta se está por cortar, arrancamos así en 5, o quieren tomarse unos minutos más. A ver, ¿qué hora es? Arrancamos y media, ¿sí? 19:30 arrancamos. Bien, o sea que acá sería entonces A sobre Z más 1/4 más B sobre Z más 1/2 Z más 1/4 Z más 1/2 y arriba nos queda A por Z más 1/2 más B por Z más 1/4. Pero ojo que en este caso del otro lado también tenemos una Z, ¿no? O sea que hay que tener cuidado con las cuentas. Muy bien. Entonces, si Z vale menos 1/2, si Z vale menos 1/2, ¿qué nos queda? Nos queda, a la izquierda nos queda menos 1/2 menos 1/2. O sea, menos 1. Menos 1/2 menos 1/2 menos 1. Y a la derecha, el primer término se va, y el otro nos queda B por menos 1/4. Si no me equivoco, chequen que estoy haciendo las cuentas bien, que los estoy haciendo mentalmente. Por lo tanto, B valdría menos 4. Esperen que voy a chequear. Menos 1/2 menos 1/2 menos 1. Medio menos 1/4 menos 1/4. Parece estar bien. Bueno, en cambio, si Z vale menos 1/4. Profe, según lo que puso ahí, B me parece que tendría que valer 4. 4, sí. Sí, menos por menos más, sí. Es más, no sé lo que dije. Vieron que a veces digo algo y escribo otra cosa. Capaz que acá lo dije mal también, pero lo pensé lo pensé el 4, pero se ve que... Bien. Si Z vale menos 1/4, a la izquierda nos queda menos 1/4 menos 1/2. O sea, menos 3/4. Y a la derecha nos queda A por 1/4 positivo. Profe, Sí. ¿de dónde saca los valores de la izquierda? Que no lo estoy viendo. Estoy comparando, no lo escribí, ¿no? Estoy comparando esto con esto. Ah, perfecto. Perfecto, listo. ¿No? Listo, Por eso perfecto. advertía, ojo, que del lado de la izquierda hay una Z en este caso. Exacto, listo. ¿Eh? Y todavía nos queda la Z abajo de X de Z. Tenemos una Z más que después tenemos que subir.
Sí, eso es después, y eso siempre es después.